Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Hermanos, que Dios los bendiga. Doy muchas gracias a Dios por que Dios nos permite estar nuevamente reunidos. Y quiero compartir la palabra del día de hoy. La palabra del día de hoy le he titulado "En el desierto también brota agua". Y quiero compartir acerca de esto porque siempre a lo largo de toda nuestra vida estamos cruzando desiertos. Estamos cruzando esos momentos en donde parece ser que no hay nada, donde parece ser que lo único que hay son alguna fauna y flora silvestre que lo que hacen es más bien dañarnos, flora y fauna silvestre que son venenosos, y es ahí donde quiero hablar el día de hoy, porque en muchas ocasiones atravesamos desiertos nosotros que tiene que ver con una crisis nacional, mundial, como la que estamos viviendo ahora, una crisis eclesial, una crisis familiar, una crisis personal, y en muchas de ellas solemos pensar que es el enemigo quien está orquestando toda esa parte, y al ser el enemigo luchamos en contra de a veces aceptar ese momento. Sin embargo, tenemos que entender que Dios hizo y llevó al pueblo de Israel al desierto, porque era necesario que el pueblo de Israel cruzara por el desierto, porque era necesario que hubiera liberación de Israel. Recordemos nosotros que la liberación de Israel no se hace cuando salen de Egipto. En realidad la liberación de Israel de Egipto se hace en su camino en el desierto. Es ahí en donde viene la liberación de Israel. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo nosotros como cristianos, de la misma forma que el pueblo de Israel, probablemente hemos salido ya de esa tierra que nos tenía cautivos, pero en nuestro corazón no hemos dejado la cautividad. Seguimos pensando como egipcios, seguimos pensando como esclavos de Egipto, aun cuando las puertas estén abiertas, aun cuando haya libertad totalmente en lo que podemos hacer, seguimos pensando en la esclavitud que Satanás, el mundo, Egipto nos ha impuesto durante tantos años. Y yo quiero hablarte de eso.
quiero hablarte de esa parte de que, por ejemplo, en el libro de Éxodo, nos habla completamente de toda la travesía del pueblo de Israel sobre Egipto. Una travesía en donde ellos salen de Egipto pensando que cruzando el Mar Rojo iban a encontrar ya ahí la tierra prometida, y no, de repente se dan cuenta que salen de Egipto, empiezan a caminar, y luego viene un Mar Rojo y vienen los egipcios detrás de ellos, y al final Dios los logra a salvar por medio de un milagro, se abre el Mar Rojo, ellos logran pasar, y entonces ellos dijeron, ya llegamos a la tierra prometida, y no, en realidad no. En realidad apenas iniciaba el proceso de su liberación. Lo que Israel vio al momento de cruzar el Mar Rojo, lo único que vio fue un desierto. Solo vio desierto, volteó a todos los lados y lo único que vio fue desierto. Ahora, ¿por qué Dios lleva al pueblo de Israel al desierto? ¿Por qué era necesario que el pueblo de Israel caminara por el desierto? Dice que Dios les había prometido una tierra en donde fluía leche y miel, y entonces ellos caminaban con esperanza. Había hambre, había fatiga, había frustración, había cansancio probablemente, y lo que ellos no encontraban esa tierra que Dios les había prometido. ¿Acaso Dios se había olvidado de su promesa? ¿Acaso el plan de Dios era sacarlos de Egipto para que murieran en el desierto? No, no era un accidente que ellos fueran al desierto, no era un descuido de Dios con Israel. Cuando Moisés, después de que muere la primera generación en el desierto, él llega un momento en donde está hablando con la segunda generación, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y él está hablando ya con esa segunda generación del desierto, y Moisés les hace un recuento de por qué Dios los había llevado al desierto, y es ahí donde les habla y les dice, no sean ustedes como la primera generación, Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto, durante estos 40 años, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón. Entonces, efectivamente, en el desierto era necesario que el pueblo de Israel pasara por el desierto. ¿Por qué? Porque en un desierto hay humillación, porque en un desierto hay prueba, porque en un desierto se expone lo que verdaderamente hay en nosotros. En el momento de crisis se expone lo que verdaderamente hay en tu corazón. ¿Saben por qué? Porque el desierto representa la ausencia de recursos. El desierto representa la ausencia de recursos. Porque en ese momento, en la ausencia de recursos, traería a la luz lo que ve en el corazón de Israel. En la ausencia de recursos se manifestaría cuál era su compromiso con Dios del pueblo de Israel. Dios ya había sacado a Egipto, Dios ya había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Había cumplido su promesa. Y si lo queremos ver fríamente y secamente, Dios había cumplido en ese momento. Dios había dicho, te voy a sacar de Egipto, te voy a liberar y te voy a llevar a una tierra, pero lo primero es, Dios te va a sacar. Pero lo que Dios estaba refiriendo efectivamente no es a ese día que ellos salieron de Egipto, sino Dios ahora tenía que desarraigar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Dios tenía que desarraigar a Egipto, porque efectivamente fueron libres, ya no estaban viviendo en Egipto, pero en su corazón seguían teniendo ídolos. En su corazón seguían adorando ídolos. ¿Sabían ustedes que el Dios, dice la Biblia, que hicieron un becerro de oro? ¿Recuerdan eso? Y entonces ellos en el momento de hacer un becerro de oro estaban replicando un Dios pagano. Estaban replicando un Dios pagano. Ese becerro de oro era el Dios cabra que posteriormente los griegos adoran. Y posteriormente hoy sigue siendo ese símbolo satánico que nosotros conocemos como el pentagrama. Es ese mismo que el pueblo de Israel estaba adorando. Es por eso que era necesario que Dios desarraigara a Egipto del pueblo de Israel. Porque en el corazón del pueblo de Israel seguía habiendo esa iniquidad, seguía existiendo ese pecado. Ya no vivían allá, pero seguían arrastrando con eso. Nosotros hemos sido liberados de Egipto, pero muchos de nosotros seguimos teniendo Egipto en nuestro corazón y se nos hace tan difícil
verdaderamente vivir una vida de santidad. Y entonces Dios es necesario que así como el pueblo de Israel lo lleva a Egipto para desarraigar, lo lleva al desierto para desarraigar Egipto, es necesario que a nosotros también Dios nos lleve al desierto, nos lleve a esos momentos en donde hay ausencia de recursos. Porque a través de la ausencia de recursos es como tú y yo vamos a mantenernos cada vez más apegados a Dios. Porque nos damos cuenta que no es por nosotros, porque nosotros podemos salir adelante. Porque llega un momento en donde tú prácticamente ya no puedes hacer nada. Y lo único que tienes que hacer y puedes hacer es ponerte en las manos de Dios y decirle a Dios, Dios, aquí estoy. Glorifícate en mi vida porque no sé qué más puedo hacer, no sé qué más voy a hacer. Algo que tenemos que entender nosotros es que la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de cualquier desierto, la mayor necesidad del hombre es intimidad con Dios. Esa es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad no es el agua, nuestra mayor necesidad no es el aire, nuestra mayor necesidad no es la comida. Nuestra mayor necesidad no es lo que nos hace falta, no son nuestros bienes. Nuestra mayor necesidad es Dios, porque a través de Dios respiramos, porque a través de Dios comemos, porque a través de Dios tenemos bienes, porque a través de Dios somos lo que somos. Esa es nuestra mayor necesidad. El problema de cada uno de nosotros o de los seres humanos es que pretenden vivir una vida lejos de Dios, intentando satisfacer sus necesidades por ellos mismos. ¿Y qué crees? Llega el momento en donde el hombre se da cuenta que no puede. Y fracasa, y fracasa, y fracasa. Fracasa en cada uno de esos intentos el hombre. Es como, sé que el mundo hoy no lo quiere reconocer, pero el mundo existe gracias a que Dios está ahí. Y no estoy hablando ya de la creación. Estoy hablando a que si realmente la presencia de Dios no existiera en este mundo, desde hace muchos años, las naciones, ya se hubieran destruido. Las economías ya hubieran colapsado. Ya hubiera habido pestes por todos lados y nada hubiera detenido eso, pero ¿sabes qué? La misericordia de Dios ha permitido y ha dado sabiduría al hombre para que el hombre de cierta forma lleve un poco el control. Pero ha sido gracias a Dios. Pero hemos sido necios y en muchas ocasiones no queremos reconocer a Dios en esa parte. Era un proceso que tenía que pasar en el desierto. Estamos hablando de que Israel estuvo cautivo casi 400 años en Egipto. ¿Cuántos años estuvo en el desierto Egipto, Israel? El 10%. Fíjate bien, el 10% aproximadamente del tiempo que Israel estuvo en Egipto fue el 10% que Dios utilizó para sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. ¿Sí estamos o no estamos? Es un promedio muy rápido. Ahora, échale cuentas. Imagínate cuántas veces o qué tanta maldad hay en nuestro corazón nosotros que en algún momento estuvimos en Egipto y que Dios hoy en día tiene que seguir desarraigando de nosotros Egipto. A veces creemos que por venir a la iglesia, por bautizarnos o por aceptar a Dios en nuestro corazón, nosotros en ese momento vamos a ser libres, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque Egipto vive en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos cuesta tanto trabajo en muchas ocasiones humillarnos, pedir perdón. Nos cuesta mucho trabajo amar a las personas que nos ofenden. Y es ahí donde Dios dice, es necesario que pases por un desierto, porque tengo que limpiarte de todo eso que hay ahí. Y es por eso que la vida del cristiano se resume prácticamente en desiertos. La vida del cristiano se resume en desiertos. En un proceso largo y doloroso que el pueblo de Israel estaba experimentando en ese momento. Y es un proceso largo y doloroso que tú y yo tenemos que experimentar también el día de hoy. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que sucede es que este proceso largo y doloroso va en contra de nuestra cultura. Va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestra cultura. ¿Y sabes por qué? Y por eso es que nosotros a veces no aceptamos ese momento y por eso el mundo te juzga y te señala cuando estás pasando por un proceso de esos. ¿Por qué? Porque hoy en día, nadie quiere sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Levante la mano. ¿No? A nadie nos gusta sufrir. Y no solo eso, todos buscamos hoy en día, nadie quiere sufrir. Todos buscamos hoy en día superarnos y evitar el dolor.
Y el segundo problema que tenemos hoy como cultura es que todos perseguimos la satisfacción inmediata. O sea, no quieres sufrir y aparte quieres que te satisfagan las cosas de manera inmediata, como cuando prenden los ventiladores porque te da calor. ¿Sí me explicó? ¿Qué estás haciendo en ese momento? ¿Buscas una satisfacción inmediata? ¿Sí o no? Es un ejemplo que vino a mi cabeza en este momento. Fui inspirado. ¿No nos gusta sufrir? ¿Hace calor? ¿Qué hacemos? Prende el ventilador y cuando te va bien, hay aire acondicionado. Y luego, ¿qué crees? No tienes que pararte a prender el aire acondicionado, porque hay un control remoto que desde 15 metros lo prendes y en cuestión de segundos la habitación en donde estás está fresca. No nos gusta sufrir y nos gusta la satisfacción inmediata. Es por eso que cuando hay desiertos, es por eso cuando Dios te lleva a ese proceso de desierto, inmediatamente lo rechazamos e inmediatamente, ¿sabes qué hacemos? Lo juzgamos. Lo juzgamos. Porque estamos en contra de eso. Es como, por ejemplo, cuando nosotros oramos, no solo deseamos obtener lo que pedimos. Tú haces una oración a Dios y en tu oración quieres que Dios te conteste, ¿sí o no? ¿Cómo? Ya. Sí, Dios, quiero que me contestes, pero ya. Ahorita porque me están esperando. Ahorita porque tengo que ir a hacer cosas. ¿Te das cuenta? Al final, como seres humanos, culturalmente estamos acostumbrados a satisfacernos. Estamos acostumbrados a satisfacer nuestras necesidades. Y esto me lleva a mí entonces a pensar en el Edén. Y es cuando digo yo, a ver, Dios, el corazón de Dios realmente es tenernos toda la vida en el desierto. Yo me hago esa pregunta, no sé si ustedes se la han hecho alguna vez. Yo me hago esa pregunta y me respondo, no, ese no es el corazón de Dios. Dios no quiere eso. ¿Y sabes por qué llego a esa conclusión? Porque yo me voy a Génesis. Y dice la Biblia que el desierto no era el plan de Dios para la humanidad. ¿Cuál era el plan de Dios para la humanidad? El Edén. Ese era el plan de Dios para la humanidad. El Edén era el plan de Dios. Y entonces, ¿qué vemos en el Edén? Abundancia. ¿Qué vemos en el Edén? Vemos que Dios pone un sello particular en el Edén, donde lo pinta con toda su gloria, con toda su hermosura. Hay abundancia. El hombre puede vivir en paz. El hombre puede vivir relajado, sin estarse preocupando por cosas. El hombre puede vivir completamente en la presencia de Dios, sin nada que lo estorbe, sin nada que lo interrumpa. Eso era el Edén, y ese era el corazón de Dios, eso era lo que Dios quería para la humanidad. El desierto no era plan de Dios. Y Dios quiere restaurar ese momento entre Dios y el hombre, como en el Edén. Dios quiere hacer eso. Desgraciadamente, tú y yo sabemos que cuando Adán y Eva pecan, en ese momento el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que ese pecado ahora nos ha separado de Dios, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Y entonces, a la hora de estar separados de Dios, ahora hay desiertos que tenemos que cruzar. Hay desiertos que tenemos que caminar. Recuerda, ese no era el plan de Dios, pero hoy en día hay desiertos que tú y yo tenemos que caminar para ser restaurados en la presencia de Dios. Ahora, efectivamente, Dios, como Padre amoroso, busca que nosotros vayamos hacia Él y que nuestro corazón se voltee hacia Él. Y eso fue lo que Dios hizo con Israel. Dios lleva a Israel al desierto porque Dios quiere que el corazón del pueblo de Israel se vuelva a Él. Y es ahí entonces donde Dios tiene que exponer su corazón y tiene que disciplinar al pueblo de Dios. Así que Dios lleva al pueblo de Israel de manera intencional por un tiempo. Todo era parte de Dios.
¿Por qué? Deuteronomio 8:3. ¿Qué hizo Dios? En el desierto Dios lo humilló. En el desierto Dios lo dejó tener hambre, pero también lo alimentó. Para hacerles entender que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, hacerles entender que necesitaban tener una relación personal con Dios. ¿Sabes por qué? Porque independientemente de si te guste o no te guste, independientemente de cómo lo logres o no lo logres, el desierto es un lugar de transformación. En el desierto sales transformado, ya sea para bien o para mal. Es un lugar de transformación, te guste o no te guste. O sales victorioso o sales derrotado. O sales con las manos arriba o sales frustrado, enojado con Dios, no queriendo saber nada de nadie. El desierto es un lugar de transformación. ¿Por qué? Porque simplemente puede que te conviertas en una persona madura, en un cristiano maduro, en una persona que va a aprender y ha aprendido a escuchar la voz de Dios. O probablemente te conviertas en alguien amargado, en alguien desesperanzado, en alguien grosero. Pero quiero decirte que jamás saldrás igual de cualquier desierto, de cualquier momento, de cualquier tiempo de tribulación. Y esto llega a algo que hemos estado enseñando nosotros y algo que hemos estado diciendo, que anteriormente siempre veíamos el desierto como un lugar de tribulación, pero el desierto es ese momento en donde Dios te está llamando porque te ama. Es ese lugar donde Dios es el Padre que está tomando en ese momento la vara de corrección y con todo el dolor de su corazón está corrigiendo al Hijo, porque sabe que si no corrige al Hijo en ese momento, si no le demuestra amor al Hijo en ese momento, el Hijo va a crecer y cuando crezca será demasiado tarde y lo habrás perdido. Y entonces Dios nos lleva al desierto para corregirnos, para enseñarnos, pero también nos lleva al desierto para amarnos, para proveernos, para darnos. Así que la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en todo esto es, ¿cómo salir victoriosos en el desierto? ¿Cómo yo debo de salir victorioso en el desierto? Si el desierto es un lugar de transformación, ¿cómo puedo salir victorioso del desierto? ¿De qué forma Dios puede usar el desierto para bendecirme a mí? La clave, pon mucha atención en esto porque te voy a decir la clave del desierto, hermano. La clave de cualquier desierto está en la provisión que Dios tiene para ti. La clave de cualquier desierto es que tú puedas ver, entender y conocer la provisión que Dios tiene para ti. ¿Y por qué te hablo de esto? Te hablo de esto porque estoy agradecido con Dios por la provisión de Dios a mi vida. Por eso te hablo de esto. Porque a lo largo de cada desierto que yo he pasado, cada desierto que yo he vivido, he ido analizando y no he dejado de ver la mano de Dios. No he dejado de ver la provisión de Dios. Si tú quieres aprender a salir de cualquier desierto victorioso, tienes que aprender a agudizar tus sentidos espirituales para que puedas discernir la provisión de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque dice la palabra de Dios que en el desierto Dios proveyó a su pueblo de una lumbrera de día y una sombra de noche. Una lumbrera de noche y una sombra de día. Dios proveyó a su pueblo de sus necesidades básicas que tenían en ese momento. Pero Dios no solamente los cuida de esa parte, sino dice la Biblia que Dios también dio provisión de maná. Y el maná hoy en día sigue siendo algo desconocido, que nadie logra entender qué era el maná. De hecho, la expresión de maná es la expresión hebrea que viene de manjú, que quiere decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es algo raro que simplemente empezó a caer del cielo y se lo comían. Y simplemente no se sabe bien qué era. Y entonces Israel buscaba el alimento físico, pero Dios les estaba enseñando algo más allá.
Israel tenía hambre en ese momento y dice la Biblia que Dios los llevó para el desierto y tenían hambre y Dios los alimentó con maná que caía del cielo. Y déjame decirte que aquí viene un dato interesante. ¿Por qué si el maná cae del cielo, por qué Dios les dijo, tomen solamente lo que necesiten? ¿Por qué Dios les decía, tomen lo que necesiten nada más? ¿Y qué pasó cuando tomaron de más? Se les echó a perder. ¿Por qué? ¿Por qué la provisión del maná de Dios era diario y no cada semana? ¿Por qué Dios cada día tenía que echar un basurero de maná ahí en el piso? ¿Por qué no simplemente les da, tomen lo que necesiten, tómenlo todo, almacénenlo, guárdenlo y ahí nos vemos en una semana, vengo otra vez a surtirles la despensa? ¿Por qué no hizo eso Dios? ¿Por qué la provisión del maná era diario? Y no solo eso, sino es, tomen lo que necesiten. No desperdicien. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Señor quería enseñarle a su pueblo que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que el hombre tiene en este momento es una dependencia de Dios diaria. Diaria. Y entonces ellos cada día, ¿qué crees? Tenían que salir a buscar a Dios. Tenían que salir a buscar a Dios. Eso es lo que tenían que hacer, porque el desierto es una oportunidad para profundizar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. En el desierto, recuerda, en el desierto donde toda fuente de seguridad, donde hay estabilidad desaparece. En el desierto hay escasez. En ese momento se hace evidente que es cuando más nosotros necesitamos a Dios. Es importante también recordar esto. Fíjense bien, toda la gente que murió en el desierto, díganme ustedes por qué murió. ¿Murió de hambre? ¿No murió de hambre? ¿Murió de frío? No murieron de frío tampoco. Murieron porque estaban cansados, murieron de cansancio. No, murieron porque ya habían caminado 38 años. No. ¿Por qué murieron? Por desobedientes. Pon atención en eso. Pon mucha atención en eso y guarda eso en tu corazón. Todos los que murieron en el desierto no murieron por falta de provisión de Dios. Murieron por desobediencia. Abusados con eso, hermano. Porque ahí es, en ese punto donde a veces tú y yo peleamos con Dios. En ese punto es ahí donde a veces peleamos con Dios. Y el punto de todo esto es que solo tienes que ser obediente. Y entonces Dios proveerá. Dios proveyó maná. Dios proveyó una sombra. Dios proveyó una lumbrera. El desierto en la noche es frío. La lumbrera, ¿qué crees que daba? Calor. No solo daba luz. No solo los alumbraba. No solo los protegía de cualquier cosa que había alrededor. Sino les daba calor. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha prometido cuidar a sus hijos. Dios ha prometido cuidar de sus hijos. Y te voy a decir algo. Desde hace mucho tiempo yo entendí ese concepto. Y no te voy a mentir, pero desde hace mucho tiempo yo dejé de preocuparme por cosas materiales. Y si las tengo, doy gloria a Dios, y si no las tengo, doy gloria a Dios por ello. En muchas ocasiones ha llegado mi esposa y me dice, oye, no tenemos para esto. ¿Y qué crees que le digo? Siempre le digo, Dios proveerá. Y le digo, gracias a Dios que no tenemos. Eso es lo que le digo. Porque he aprendido a no depender de esas cosas. Porque los desiertos me han llevado a ese momento. Los desiertos me han llevado a ese momento. Hace un año, efectivamente, iniciamos un negocio. Y hace un año le dije, vamos a arriesgarnos y voy a dar todo lo que tengo por ese negocio. De todos modos, si me quedo sin dinero, he estado en peores condiciones. No pasa nada. Y confiamos en Dios. Y ahí estamos confiando en Dios cada día. Y por eso quiero compartir esto contigo, porque
me parece bien importante que entiendas que todas las personas que murieron en el desierto no murieron por falta de provisión de Dios, no murieron por hambre, no murieron por frío, no murieron por enfermedad, murieron por desobediencia. Murieron por desobediencia. Ahora, cuando Moisés en el libro de Éxodo relata cómo el maná viene, Moisés le dice al pueblo, en Éxodo capítulo 16, 7, Moisés le dice al pueblo, por la mañana verán la gloria de Dios. ¿Y qué creen? Al siguiente día, ¿qué creen que pasó? Descendió maná. Ellos vieron la gloria de Dios a través del maná. A través del maná ellos estaban viendo la gloria de Dios. Y es interesante cómo en ese momento hay la manera en la que Dios se revela a su pueblo, porque después Él en Juan nos dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás, pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Y esto lo dice Jesús en Juan. ¿Y cómo se revela en esa parte? Donde te digo yo que cuando caía maná del cielo era diario, porque en ese momento se estaba haciendo la manifestación de que Él es el pan de vida, de que el que viene a Él no volverá a tener hambre jamás, de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Se estaba revelando en ese momento Dios a su pueblo, como cada día también Dios se revela a ti. Yo soy el pan de vida, le estaba diciendo. Cuando estemos nosotros en el desierto, cuando estamos caminando en ese momento, en ese tiempo, seremos atacados por Satanás como Jesús cuando estaba en el desierto. Fue tentado por Satanás. Y en ese momento, en el desierto, tú serás tentado. Fíjate bien, en los momentos de desierto serás tentado a murmurar. Y la parte más importante, serás tentado a olvidar todo lo que Dios ha hecho por ti. Y es cierto, en esos momentos se te olvida todo lo que Dios ha hecho por ti. Porque eres tentado por Satanás a eso. Eres tentado. Dios nos llama a quitar de nuestra vida esa murmuración. Dios nos llama a quitar de nuestra vida esa ceguera espiritual en donde tú y yo podemos ver las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Para que salgamos, veamos la gloria de Dios, apuntemos hacia el maná, que es nuestro Señor Jesucristo, y pongamos nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo, que es el maná. Probablemente tú ya sepas que Jesús es el pan de vida. Probablemente lo has leído tantas veces que tú sabes que si decimos ¿quién es el pan de vida? Tú vas a decir Jesús es el pan de vida. Pero el problema del cristiano es que el cristiano a veces sabe mucho, pero no cree nada. Ese es el problema de nosotros como cristianos. Sabemos mucho, pero no creemos nada. Saber las cosas correctas acerca de Dios no es suficiente. Saber lo que dice la Biblia no es suficiente. La vida cristiana tiene que ver con qué tanto tú conoces a Dios de manera personal y de manera real. El desierto es una buena oportunidad para que tú y yo podamos profundizar nuestra relación con Dios. Pues verdaderamente Él ha dado la palabra de que va a proteger, va a proveer y va a cuidar a sus hijos. Así que hoy en día no importa la situación en la que estemos pasando, hermano. Es triste, duele mucho, pero aún los cristianos, hijos de Dios, lo voy a decir así, que han fallecido, que se han quedado en este momento por la pandemia, hoy sé que han sido victoriosos delante de Dios. Esos cristianos que han caído, que se han quedado ahí, han sido victoriosos ya delante de Dios. Y yo doy gloria a Dios por la vida de ellos. Porque muchos de ellos pasaron por esos desiertos y se mantuvieron fieles siempre viendo a Dios y viendo a Dios. Porque en esos desiertos, aún en ese desierto, Dios a muchos ha dado esas oportunidades para que esas personas se reencuentren con Él.
Y podemos escuchar en un lado que está pasando esto, podemos escuchar en otro lado que está pasando otra cosa. Podemos escuchar que antes, hace unos meses, te enterabas que había personas que estaban enfermando. Hoy en día son las personas cercanas, las que ya están cerca de ti, que te estás enterando que está sucediendo. Pero la verdad es que la Biblia dice que esto que está sucediendo en este momento solo es el inicio de lo que viene después. Porque es necesario que como humanidad pasemos por desierto y por desierto. Porque es en el desierto donde seremos transformados. Porque es en el desierto donde seremos probados. Porque es ahí en ese desierto, en esas pandemias, donde verdaderamente Dios se dará cuenta quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Porque ahí seremos probados. Porque ahí es donde seremos probados. Pero ¿qué crees? Aún en el desierto brota agua. Aún en el desierto brota agua. En el desierto Moisés golpeó a la peña y alimentó y le dio de beber a todos. En el desierto Dios alimentó a miles de personas. Aún en el desierto brota agua. No importa cuál sea la situación mundial que estemos pasando, aún en esa situación mundial hay provisión de Dios. La provisión de Dios no escasea, no depende de las circunstancias del mundo. La provisión de Dios depende de la fe de los hijos de Dios. No depende de todo el desorden que está haciendo Satanás. Depende del corazón de adoración de sus hijos. Si tú te mantienes en adoración, si tú te mantienes en fe a nuestro Dios, el Señor proveerá independientemente de cuáles sean las cosas, independientemente de lo que esté sucediendo. Pero ¿qué crees? A mí me llama la atención realmente todo lo que Dios hizo en el pueblo, porque Deuteronomio capítulo 8, versículo del 4 al 6, nos habla de dos cosas importantes de Dios, y nos habla de cómo Dios se revela al pueblo, y Dios se revela de dos formas, en el versículo 4 y en el versículo 5. Dios revela su bondad, y Dios revela su severidad también. Dios revela que es muy bondadoso, pero también revela que es muy severo. ¿Sí estamos? Parte del carácter de Dios. Nosotros lo que vemos es que Dios no solamente se manifestó al pueblo de Israel cuando se manifestó en el Sinaí al inicio de los 40 años, sino a lo largo de todo ese peregrinaje, Dios se manifestaba una y otra vez en el pueblo de Israel. Una y otra vez se manifestaba, proveía, estaba ahí, les daba dirección, les decía para dónde irse. Pero en estos versículos efectivamente Dios manifiesta su bondad. ¿Por qué? Porque le dice la palabra de Dios en el versículo 4: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Dios está manifestando parte de su carácter en ese cuidado. Y a mí me llama mucho la atención y me impacta y me hace doblarme ante Dios. Me hace ver la mano de Dios en cualquier situación, independientemente cuál sea. Porque aquí está diciendo que Dios tenía que llevar a su pueblo al desierto. Porque Dios tenía que enseñar a su pueblo a sacar a Egipto de su corazón. Independientemente de cuál sea la prueba, la situación, el desierto por el que estés pasando, yo puedo ver que Dios siempre está ahí, aún en detalles mínimos, como que la ropa no se desgastara. Espérame, no, otra cosa. Caminar 40 años, sus pies no se les hincharan. Yo a veces, hoy es domingo, ¿va? Ahorita ya no me ha pasado, pero anteriormente, antes de la normalidad vieja, terminábamos los domingos y yo terminaba los domingos siempre con los pies así, porque me pasaba las 2-3 horas parado. Imagínate 40 años estar caminando. 40 años estar caminando y caminando.
Bueno, la Biblia dice que ni sus pies se les hincharon, ni un solo momento. ¿Qué ves ahí? ¿No ves la bondad de Dios? ¿No ves la mano de Dios? Que hasta aún en esos detalles Dios los cuidó. Hasta aún en esos detalles Dios los cuidó. Dios les da de su provisión. ¿Por qué? Porque efectivamente, probablemente salió la orden de la boca de Dios. Y entonces Dios da la orden para que sus pies no se hinchen. Y entonces los pies no se hinchan. Pero luego viene otra situación que también me llama mucho la atención. Y luego dice la palabra de Dios que Dios cuida su vestimenta, cuida su calzado. Su vestimenta y su calzado, Dios los cuidó. Y entonces, ¿yo cómo puedo interpretar esta parte? ¿Cómo interpretamos la parte de su vestimenta y su calzado? Pudo haber Dios dado la palabra también, que su ropa no envejezca y que sus zapatos no se les gasten. Pero ¿sabes que también hay otra interpretación que podemos dar a eso? Y esa interpretación, yo le voy más a esa interpretación, ¿sabes por qué? Porque Dios lo ha hecho conmigo y lo hizo esta semana Dios conmigo. La otra interpretación a que sus vestidos no se gasten es que durante todo ese tiempo no es que su ropa de forma milagrosa no se haya desgastado, sino que apenas y la ropa se maltrataba poquito y los hijos de Israel obtenían los recursos para poder confeccionarse ropa nueva. Y eso me abre los ojos y me hace entender algo que sucedió con nosotros esta semana. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios, Dios, ayúdame porque ya no quiero ser impuntual? Cualquier cosa, ¿no? Y oramos y le decimos, Dios, ayúdame, ya no quiero ser impuntual, o ayúdame a ser puntual. Y entonces, tú pones tu celular en la alarma en la mañana, y sabes que todas las mañanas lo pones a las 7 de la mañana, y llegas tarde. Y entonces le dices a Dios, Dios, ayúdame porque quiero ser puntual, ya no quiero ser impuntual. Pero nunca cambias el reloj a las 6:30. Quieres ser puntual levantándote a la misma hora de siempre. Tienes que levantarte media hora antes para poder corregir eso. Pero ¿qué crees? Media hora antes te va a robar media hora de placer. ¿Qué tan dispuesto estás a dejar esos momentos de placer? Y ese es el problema. Y esto que te estoy diciendo para mí es bien importante y para mí es la esencia. Fíjate bien, en muchas ocasiones tú y yo le pedimos a Dios algo y yo veo aquí, Dios dice, o la palabra de Dios dice, su vestido no envejeció ni sus calzados. Y la forma más fácil de interpretarlo es decir, por la palabra de Dios sucedió, que puede ser. Pero yo voy a la otra opción, en donde Dios siempre les daba los recursos para que inmediatamente su ropa desgastada la arreglaran, la corrigieran o se hiciera nueva ropa. ¿Por qué te digo esto? Porque efectivamente en esta semana llega mi esposa y me dice, tenemos que pagar la renta el 15, no tengo nada. Nada. Y yo le dije, qué bueno, así le dije, qué bueno, Dios proveerá. Y así quedamos y dijimos, ok, pues vámonos. Y nos fuimos. Y toda la confianza está ahí puesta en Dios. Y no me acuerdo si fue ese día en la tarde o al día siguiente. Me dice, ¿quién crees que me buscó? ¿Quién? Una clienta de hace 2 años, que es bien latosa, que es bien especial, pero que quiere que le haga un trabajo de tanto, pero pues hay que invertirle ¿qué? Tiempo. Ok, ahorita nosotros estamos saturados en cuanto a tiempo, cosas que tenemos que hacer. Llega este trabajo y ¿qué crees? Y me dijo, ¿sabes qué? Aproximadamente tendría que invertirle yo 10 horas diarias a ese trabajo para sacarlo. Aparte de lo que ya estamos haciendo, tiene que invertirle 10 horas diarias a ese trabajo.
¿Y qué crees que dijimos? Dale. Dale. ¿Eso fue el martes? Yo creo que fue el martes. Y el martes empezó. Dios proveyó recursos y ese trabajo ya está listo desde ayer para entregarse para el lunes. Y el viernes nos lo pagaron completo. ¿Y qué crees? Ahí va lo de la renta, va lo de un pago que tenemos que dar, va lo de quién sabe qué. Todo ese dinero ya está gastado. Ya está gastado. Y va el diezmo, por cierto. Claro, primero el diezmo. Pero ya está gastado, ya está. Y es ahí donde yo digo, ¡wow! ¡Wow! Pero ¿sabes qué? No me llegó del cielo. ¡Qué padre! Todos queremos que Dios nos bendiga y que simplemente abramos la puerta de nuestra casa y ahí esté el sobre de dinero, ahí esté el pedazo de carne, ahí esté todo lo que necesitamos, que abramos la puerta y como los niños cuando es 6 de enero, ¿sí o no? Que te levantes y entonces veas ahí en tu cama el montón de juguetes y el montón de cosas que tienes tú por necesidades. Queremos que Dios haga eso. Pero yo acabo de aprender. Por eso es que para mí la opción 2 me gusta más y creo que es más así. Dios te puede dar las cosas por su palabra, sí lo puede ser, porque hay muchos milagros en la Biblia registrados, donde por la palabra de Dios las cosas se dieron. Pero hay muchas otras cosas donde Dios te dice, hazlo, gánatelo, ahí está, trabájalo. ¿Y qué crees? Ayer 12 de la noche, 1 de la mañana, trabajando, antier, trabajando en mi esposa en lo que tenía que hacer. Porque la provisión de Dios ahí estaba descendiendo. Pero tenemos que trabajarlo. Tenemos que cambiar esa mentalidad, porque nuestra mentalidad de satisfacción inmediata nos dice que si Dios nos ama, nos tiene que dar las cosas peladitas hacia la boca. Esa es la mentalidad que tenemos y cuando las cosas no suceden así, ¿qué crees? No logras entender y no logras darte cuenta que la bendición de Dios ahí está. Yo le hubiera dicho, no, espérame, ¿cómo creces mucho? No vamos a poder. O atiendes eso o haces acá lo que tienes que hacer en el negocio. Me llama mucho la atención cómo Dios suple las necesidades del pueblo, de tal forma que Dios proveyó los recursos para que el pueblo de Israel se pusiera a trabajar y tuviera o supliera sus necesidades. Dios provee recursos, hermano. Dios provee recursos. Guarda eso en tu corazón. Guarda eso en tu corazón. Esa idea de satisfacción inmediata no está dentro del plan de Dios, porque Dios quiere enseñarte. Esa idea de satisfacción inmediata es lo mismo que pasa con un niño. Dale a un niño todo lo que pide y lo único que vas a hacer es hacerle daño. Eso Dios no hace con nosotros. Dios está más preocupado a enseñarnos. Dios está más preocupado a realmente que le conozcamos a Él. A que nosotros estemos a gusto y felices con todo el placer del mundo. Ahora, dice la Biblia que no solo cuidó de su ropa, sino también de su cuerpo. No se les hincharon los pies. Por 40 años caminaron en el desierto y en todo su tiempo sus pies no fueron afectados por la caminata. ¿Pero qué crees? Tenían que caminar y tenían que hacer un esfuerzo y entonces Dios decía, tú haz el esfuerzo que yo me encargo de los demás. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Dios es increíble porque te dice, camina, te voy a llevar al desierto, pero no te preocupes, te voy a poner sombra y te voy a poner calor. Órale pues. Es como, de repente me dice Mari, oye, pues es que a mí me gustaría vivir en una granja, así, qué bien, pero quiere wifi, pero quiere internet, pero quiere todas las comodidades de la ciudad y dices, ¿qué chiste? Entonces así le decimos a Dios, Dios, llévame al desierto, o Dios nos lleva por el desierto, ¿y qué crees tú y yo? Sí, Dios, pero dame wifi, dame esto, dame calefacción, dame el microondas, dame... Sí, Dios, pues qué chiste. Bueno, eso es lo que hace Dios, eso hizo Dios de todos modos. Te lleva al desierto, te pone una lumbrera, te pone una nube. ¿Qué más te hace falta? Zapatos. No te preocupes, zapatos tienes. ¿Qué más te hace falta? Vestido tienes. ¿Qué más te hace falta? Comer te doy. ¿Qué más te hace falta? Agua te doy. ¡Pum! ¿Qué más te hace falta? No, pues una almohadita. No, esa ya. Ponte una piedra. Algo tienes que batallarle.
tus necesidades básicas en Dios están suplidas cuando confías en Él. Cuando confías en Él. Cuando no confías en Dios y cuando desobedeces, eres de los que se quedan en el desierto. Pero para salir del desierto es necesario confiar en Dios. Pero ten en cuenta que en el desierto Dios proveerá cada necesidad básica de tu vida. Cada necesidad básica de tu vida Dios la proveerá, porque una vez que salgas del desierto, entonces tendrás bendiciones a manos llenas de parte de Dios. Ahora, hay algo que quiero, con esto voy a terminar, y es simplemente lo que la Biblia dice, que tú y yo tenemos que dar gracias a Dios por su bondad, y tenemos que dar gracias a Dios por su misericordia, porque si Dios cuida de las aves, entonces Dios también cuidará de mí. En la Biblia hay milagros registrados. Hay milagros registrados donde el pueblo de Dios, donde Dios le da al pueblo carne, se hartaron del maná y entonces Dios les cambia el menú y les da carne. Y ese viene por la palabra de Dios. Otro milagro donde Dios provee en necesidad es cuando por medio del aceite, el profeta Eliseo con la viuda que debía a su esposo, por medio del aceite, va a vender el aceite, paga sus deudas. Y Dios provee aceite para esa mujer. El maná en el desierto, el agua de la roca, los cuervos que le llevan comida al profeta Elías, la tinaja de harina y la vasija de aceite también con el profeta Elías, cuando Jesús alimenta a los 5,000. La Biblia está registrada de esos momentos de provisión, de esos momentos de la mano de Dios en abundancia para todos aquellos que creen y confían en Dios. Hermano, en el desierto Dios puede hacer que brote el agua. Lo único que Dios te pide es que confíes en Él. Lo único que Dios te pide es que abras tu corazón a Él y que te dejes guiar por Él. La tierra prometida tuvieron que conquistarla. En la tierra prometida tuvieron que pelear para poder tomar la tierra prometida. Sus ropas tuvieron que coserlas. ¿Quieres que Dios te bendiga? Haz lo que te corresponda. Haz lo que te toca hacer. Lo demás, déjaselo a Dios, porque por su palabra, por Él mismo, ha prometido estar con nosotros, cuidarnos y bendecirnos. Y lo único que nos toca a nosotros es confiar en el Señor Jesucristo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor Jesús, dándote muchas gracias por tu misericordia, dándote muchas gracias por tu amor, dándote muchas gracias, mi Dios, por tu bondad, porque hasta el día de hoy has sido fiel con nosotros, porque cada día, Señor Jesús, creemos más y más y más en tu palabra, porque cada día, Señor Jesús, te revelas más y más a nosotros. Y hoy por eso, Señor Jesús, te bendecimos. Y hoy por eso, Señor Jesús, te agradecemos por lo hermoso y lo maravilloso que has sido con nosotros. Porque en ese peregrinaje, en ese caminar que hemos tenido durante tanto tiempo, sé que hemos podido ver tu mano, sé que hemos podido ver tu misericordia, sé que te has manifestado de una forma sobrenatural. Dios, no permitas, Padre, que Egipto venga a cegarnos, que Egipto constantemente nos esté robando la bendición, la provisión que tú traes para nosotros. No permita, Señor Jesús, que a través de la murmuración, no permita, Señor Jesucristo, que a través de olvidarnos lo que tú has hecho por nosotros, dejemos de enfocarnos en lo que verdaderamente tú quieres para nosotros. Hoy nos humillamos delante de ti, mi Dios, y te pedimos perdón por todas esas veces que hemos renegado, por todas esas veces, Señor Jesús, que hemos claudicado, que nos hemos detenido y que no hemos avanzado. Padre, permítenos ver tu gloria más allá de cualquier cosa que está sucediendo hoy en día. Confiamos hoy en ti de manera sobrenatural, poniendo todo lo que somos en ti, Señor Jesucristo, una cobertura sobrenatural en tus hijos. Padre, y te doy muchas gracias porque sé que de la misma forma en la que proveíste para el pueblo,
una nube, una lumbrera, comida, agua, vestidos, zapatos. Cuidaste su cuerpo. De esa misma forma lo has estado haciendo con nosotros en cada momento. Y en muchas ocasiones no hemos podido agradecer o no hemos sabido agradecerte lo hermoso que tú has sido con nosotros. Perdónanos, Señor Jesús, y permite que nuestros ojos sean abiertos ante esa situación y que nuestra relación contigo cada vez sea más intensa para poder llegar a esos momentos, Señor Jesús, en donde verdaderamente tengamos esa comunión, esa intimidad contigo como tú quieres. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque has sido fiel con cada uno de nosotros. A ti sea la alabanza y la adoración, Señor Jesús. Amén, Padre Celestial. Y gracias. Mis hermanos, que Dios los bendiga. A los hermanos que están en línea con nosotros en este momento, los bendecimos. Comparte este mensaje, comparte con las personas que necesitan de la palabra de Dios, y que no se te olvide que Dios nos lleva por desiertos, nos lleva a esos momentos de escasez, porque Él quiere solamente manifestarse como nuestro todo en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos, que estamos en línea. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa.